grato presentar a la licenciada Carolina Andrade, quien nos hablará de la obra Una gran historia de amor de la escritora italiana Susanna Tamaro. Carolina Andrade es periodista profesional y escritora. Tiene una maestría en estudios humanísticos. Los últimos 25 años ha sido docente en las áreas de comunicación y literatura de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vivió un tiempo en México y ahí completó el curso para escritores de la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Ha publicado 3 libros de cuentos y una novela. Textos suyos aparecen en varias antologías publicadas dentro y fuera del Ecuador. En la actualidad también colabora con la editora en la revista digital de difusión literaria matavilela.organi. Al iniciar este programa, les ha sido entregado un sobre en el que les solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano esta colaboración. Doy la palabra a la licenciada Carolina Andrade. Buenas tardes con todos y siempre agradeciendo la invitación que año tras año me hacen para este espacio al que ya le tengo mucho cariño. Esta diapositiva, la frase esta, I don't believe in anything, I'm just here for the violence, es una frase muy conocida. Hay camisetas, tazas, todo es una frase muy conocida de Bansky. Me la trajeron mis alumnos cuando hablábamos en los levantamientos indígenas y decían que un poco más allá, que ellos creían que había gente que participaba de las protestas más allá de las ideas por el gusto por la violencia, ¿no? Y uno de repente lanzar piedras, romper vidrios, tiene algún placer. No sé si conozcan a Bansky. ¿Han oído de Bansky? ¿No? Que es el autor de esto. Esta es una intervención, él repartió esos letreros. Bansky es un artista de arte de calle, que hace pintadas en las paredes y todo. Él se calcula que nació alrededor de los años 70, es inglés. Se calcula también, se siente que es inglés. No se conoce con certeza su nombre, su identidad, aunque hay varias suposiciones. Y entonces sus pintadas, que inicialmente aparecían solo en Inglaterra, él ya es tan famoso que aparecen en muchas ciudades. Siempre contra la autoridad, siempre contra el capitalismo. Sí, y está muy vigente. Ahorita, hace poquito, ya aparecieron pintadas de él en Ucrania, en las paredes de edificios derrumbados. Hay 2 que logré ver por internet, obviamente. Hay una de una niña gimnasta. Ya ven que Ucrania siempre nos ha impresionado con sus gimnastas, esa belleza de la gimnasia. Hay una gimnasta en un edificio derrumbado y también hay otra que hay una niña muy chiquita volteando, una niña karateca muy chiquita volteando a un enemigo muy grande. Entonces, eso de ahí. ¿Qué más ha hecho Bansky? Bansky pues ya tiene todas estas pintadas en muchas ciudades, pero también hace estas intervenciones. Él ha metido pinturas de él en algunos museos. O sea, de repente apareció en el Museo Británico y él había puesto su pintura, la había entrado y la había colgado y nadie se había dado cuenta. En el Tate, en el MoMA, en algunos de los grandes museos él ha metido cosas. ¿Qué otras cosas ha hecho? Debe tener mucho dinero porque es muy famoso. Y a veces saca libros con una colección de todas sus pintadas impresas y las vende. Hay un episodio que es muy famoso. Él también apareció una pintada en una ciudad inglesa de una niña en blanco y negro que afloja un globo rojo, ¿ya? Y esa misma imagen, con tal vez alguna variación,
la hizo en cuadro y una gran casa de subastas, no sé si era Christie o Sotheby's, vendió el cuadro. ¿Ya? Entonces, el día de la subasta, en el rato en que se dio el martillazo de la venta, que se vendió en más de 1 millón de euros, se activó un mecanismo y se comenzó a destruir ya han visto esas máquinas que son para triturar el papel, en hilachas. ¿Ya? Entonces estaba el cuadro y comenzó a rodar el cuadro haciéndose hilachas, una vez que había sido vendido. Así de subversivo es él. Pero se trabó el mecanismo. Entonces quedó medio cuadro y la mitad hecha hilachas. Y entonces el que lo compró en 1 millón dijo que así lo quería. Y ya ven que la gente que legitima el arte es media rara y decían que el cuadro ahora, ese proceso que se vivió, eso era arte también, esa destrucción, y que el cuadro en verdad ya valía más. Se lo dejaron en lo que había sido, pero era una obra de arte. Eso es una de las cosas que ha hecho. En todo caso, ese Bansky es muy querido por los jóvenes. Su dinero, por ejemplo, está ayudando, no se sabe, pero está ayudando a los refugiados, de los que se cruzan de África a Europa. Él ayuda con su dinero a eso. Y nadie sabe, a veces salen cosas de conciertos y todo, pero nadie sabe bien quién es. Ese es el Bansky y dice, yo no creo en nada, estoy aquí solo por la violencia. Y entonces ustedes preguntarán qué tiene que ver con el libro de hoy día. Y yo les digo que no mucho. Racionalmente yo creo que nada, pero sucede que lo saqué 2 veces en la presentación, pues esto no tiene nada que ver con el libro, y lo volví a poner 3 veces. Entonces, si alguien hay psicoanalista o algo, me podría hacer el estudio y decirme por qué eso aquí insisto en ponerlo en esta presentación. Bueno, lo que sí nos llama, ¿qué? Porque a usted le gustaría ser como Bansky. A mí me gustaría ser como Bansky. Al final me dice otra teoría. Ok. Una gran historia de amor de Susana Tamaro, es un libro publicado en el 2020. Lo que yo leí, lo leí en Kindle, pero es de la editorial Cisbarral y la traducción de Julia Osuna Aguilar. Y ella es Susana Tamaro. Susana Tamaro nació en el 57, es italiana, guionista, escritora y novelista, y tuvo un arranque muy bueno en la literatura porque su primer libro, La cabeza en las nubes, que es del 89, se ganó un premio local, que es el del Morante. Luego, su segundo libro, Para una voz sola, del 91, se ganó el premio Pen Club International es en verdad, que ya trascendía de las fronteras italianas, ya era un premio internacional. Y luego, Donde te lleve el corazón, no sé si lo han leído, ¿sí? Eso es muy importante, qué bueno para la charla. Donde te lleve el corazón, del 94, eso sí fue un éxito en ventas arrolladoras. Hasta la fecha ha vendido más de 15 millones de libros, entonces es equiparable a, desde Italia, ¿qué será? Pues al Nombre de la Rosa, ¿sí? Más o menos, no en calidad literaria, en ventas. ¿Ya? Ok, luego vinieron alrededor de 20 títulos más, entre libros infantiles, compilación de artículos. Ella ha hecho artículos para revistas católicas, artículos de opinión y todo. Textos autobiográficos de divulgación científica, le encanta la botánica, ella vive en las afueras en un sector rural, y si uno entra en el Instagram, en la cuenta de ella, la ve ahí con las flores, con el perrito, tiene una vaca que se llama Irma, no, es un burro, perdón, un burro que se llama Irma, y habla de las flores. Algunas publicaciones también tiene de esto. Y luego también algunas novelas, entre ellas Anima Mundi, del 97, y Escucha mi voz es la secuela de Donde te lleve mi corazón, no sé, Donde te lleve el corazón, no sé si es que esa segunda novela la leyeron. Nada tuvo tanto éxito editorial como Donde te lleve el corazón, del 94. ¿Sí? Escucha mi voz es la continuación, es la nieta que llega a la casa y cuenta su parte de la historia. Ok, el libro tiene una dedicatoria y un epígrafe que creo que son importantes para una evaluación total del libro. La dedicatoria dice: para mis padres, quienes pese a ser de una fragilidad desgarradora, tuvieron el valor de traerme al mundo. Y el epígrafe dice: pues la abundancia de sabios es la salvación del mundo.
habría que ver a lo largo del libro en dónde ubica ella la sabiduría, ¿no? ¿Quién es sabio, quién no, haciendo qué? Y la otra también. Vamos a ir viendo. ¿Cuál es la historia de amor? Esto que está ahí citado es parte del libro, de la contratapa, no es mío, ni tampoco es parte de la novela. Dice Edith y Andrea, una joven transgresora, esa es Edith, y un capitán de barco, ese es Andrea, él es serio, disciplinado, se encuentran por casualidad en un ferry entre Venecia y Grecia, una coincidencia mínima de las muchas que componen la vida. Pero en su caso este hecho cambia el rumbo de ambos para siempre. No se enamoran de inmediato, tampoco pueden olvidarse. Esa es la historia de amor entre Edith y Andrea. ¿Ok? Por aquello que siempre vengo acá, y yo no estoy muy de acuerdo, pero siempre vengo acá y digan, no cuentes todo porque todavía no me lo termino de leer, o por yo podérmelo leer, no les voy a contar todo, especialmente en el área de la historia de amor. Es decir, usted puede leer el libro y disfrutar la historia de amor, que yo no se la voy a dañar. Cuando uno escribe, los escritores en general, de las decisiones súper importantes que se toman, tal vez de las primeras decisiones, es quién va a narrar, o sea, quién va a contar la historia del libro, ¿verdad? Yo tengo que construir una voz narradora que sea coherente y que tenga una perspectiva que sea la que dé más valor a mi historia, ¿verdad? Entonces, en este caso, el que narra la historia, el narrador es Andrea. Ya hemos dicho que la pareja es Andrea-Edith, ¿verdad? Entonces, Andrea es el narrador. Que es un viejo marino, o sea, él cuenta ya desde adulto. ¿Y cómo cuenta? Cuenta como un diálogo imaginado hacia un tú que es Edith. Pero Edith, su pareja de la historia de amor, no está con él en este momento, no se encuentra a su lado. Entonces, entendamos que es un señor mayor de 70 años que está hablando con el amor de su vida todo el rato, pero es un diálogo imaginado, él está solo, ¿sí? ¿Qué pasa con ese recurso? ¿Qué es lo que nos da a la historia? ¿En qué contribuye? ¿Por qué escoge Susana Tamaro ese narrador desde ese punto de vista? Primero, que da a la narración un tono intimista, honesto, amoroso. Es decir, uno está allí, un diálogo que a nadie nos ha invitado, sino que estamos ahí, no es la palabra sapeando, es muy vulgar, pero ¿cuál sería? Estoy atendiendo ese diálogo sin que me hayan invitado, ¿ya? Y ese diálogo es en un tono intimista. Está este hombre hablando con su pareja de años, ¿no? ¿Qué más? Las reflexiones que puede hacer él como narrador tienen autoría, son de él, ¿ya? Son de él, del narrador, no es Susana Tamaro, es ese personaje, y tiene un destinatario que es Edith. No son recetas para los lectores, quienes quedan en libertad de conmoverse o no y formarse su propia opinión acerca de las reflexiones que está haciendo este señor, ¿sí? Predominan los temas de las relaciones humanas fundamentales. ¿Por qué? Una vez más, ese narrador está hablando imaginándose, está hablando, recordando todo el rato a su mujer, a su pareja, ¿ya? Y no habla de las guerras, no habla, sino que habla de su relación de pareja, de sus hijos, de sus padres. Y esas relaciones y las reflexiones que puedan hacer son comunes para todo lector, es decir, todos tenemos padres, podemos tener hijos, podemos tener pareja, ¿sí? Entonces, y la otra es que es un lenguaje sencillo, directo, no pretencioso, por ser coherente con el narrador, ¿sí? No tiene afanes poéticos ni nada, sino que es un hombre que está hablando ahí, recordando hacia un tú. ¿Ok? Entonces esa es la decisión, esas son lo que viene con esa decisión de que ese narrador sea Andrea. Y hay dos líneas de tiempo en la narración. La una es el presente. Andrea tiene alrededor de 70 años, está solo y deprimido en la casa que hasta poco compartía con Edith, ¿sí? Y el otro es un pasado lejano. Andrea recuerda, conversando imaginariamente con su ex, pero recuerda todos los sucesos que lo llevaron a encontrarse con Edith y cómo se dio su historia de amor. Entonces, en las dos historias que se van entrelazando, sí se despierta un interés en parte del lector para saber qué es lo que pasa. Es decir, yo quiero saber cuál es el desenlace de ese presente, es decir, por qué no está Edith con él. ¿Y qué va a hacer este señor solo, deprimido, en su casa? O sea, sí
hay ahí un gancho. No es que sea la novela de suspenso policíaca, no, pero sí quiero saber cuál es el desenlace de su historia y también quiero saber, él comienza a recordar, pero desde que era niño, y quiero saber cómo fue la historia de amor. Es decir, en todo momento, mientras estoy yo leyendo, quiero avanzar. Ese es un esfuerzo de escritura, hacer esa trama y hacerla atractiva, que yo quiera seguir leyendo. Lo logra. Ahora, ¿desde dónde narra? Andrea no solo está solo, sino que está aislado. ¿Ya? Él está en una casita que compartía con Edith en una isla. ¿Ya? Esta cita es cuando él recuerda, ya insisto, él está hablando imaginariamente con Edith, el momento en que decidieron hacer la compra. Y entonces dice Edith, ya, no habrá más, ni demasiado pequeña ni demasiado grande, con terreno suficiente, protegida de los vientos del norte, abierta por delante, dispuesta a recibir el sol siempre que salga. Hay árboles sabios al lado de arbustos que alegran el ánimo. Ver lo que nadie más veía era una de tus habilidades más singulares, dice ya Andrea. Me regocijé ante la idea de ir a la agencia y decirles, queremos comprarla porque tiene árboles sabios acerca de la casa. Entonces, es en esa casa, solo, en una isla, con estos vientos, tiene unas abejas afuera, que eran manejadas por Edith, criadas, no sé cómo se diga. Uno cría abejas para lo de la miel, no sé. Bueno, en todo caso, esa es... Lo que narran es como criar abejas. Criar abejas, ¿verdad? Pero es por la miel, apicultura, yo sé que se llama eso, pero no sé. Ok, entonces Andrea, ¿qué sabemos de Andrea? Acuérdense que he ofrecido que no les voy a contar la historia de amor, entonces voy a contar solo unos detalles para que usted lea el libro. Andrea es este señor marino, nacido en 1950, o sea, el presente del libro es contemporáneo, y tiene unos padres. Su mamá se llama Aldina. Dos citas que nos pueden hablar de esas relaciones. La del padre. No olvides que tienes unos cuartos de nobleza. Es decir, él pertenecía a una familia que había sido aristócrata y que algo que daba eran más. Pero su relación con padre es mutuamente se decepcionan, digamos, de alguna forma. No en forma grosera, pero sí. Ni él es lo que el padre hubiera querido, ni el padre es lo que él pensaba. Y en cambio con su madre sí es una relación muy cariñosa, muy de corazón. Me estrechó contra sí y en ese abrazo sentí por primera vez lo que un hijo no querría sentir nunca, la amenaza de la fragilidad. Esa es su mamá, que ahí yo tampoco no entiendo y no se explica muy bien en la novela, que su mamá se llamaba Aldina, pero su papá aristócrata dijo que jamás ese nombre. Y que, entonces no sé por qué Aldina no es aristócrata, debe ser aristocrático. Y entonces le pusieron María Victoria a la mujer y se quedó con el nombre de María Victoria para el resto de su vida. Pero no sé, nosotros conocemos a una señora Aldina que, no sé, es muy querida aquí en Guayaquil. Yo le tengo mucho respeto, pero no sabía que no se podía uno llamar Aldina. Ok. Y luego está Edith. Edith, en cambio, tiene sus padres, su mamá se llama Inés, y ella es muy rebelde, es 10 años menor que este señor Marino. Lo de Marino, que he puesto ahí el ancla para hacerme acuerdo y ni así, marca mucho el carácter de él, ¿ya? El Marino es una persona de mucho autocontrol, ¿verdad? Puede estar en medio de la tormenta y tiene que guardar autocontrol y evaluar la situación, etcétera, etcétera. Ese es él. Y la otra cosa bonita del libro, me parece que es un acierto que lo logra bien Tamaro, es que muchas de las explicaciones que él da o cosas así, los hace en términos marinos. Entonces, eso es agradable de leer. Y vamos con doña Edith. Edith es 10 años menor que este Marino. Se conocen cuando el Marino tiene 28 años y ella 18. Y se conocen, pero pasan muchos años hasta que están juntos. Ya es una historia de encuentros y desencuentros que no les voy a contar, pero que es muy interesante, ¿ya? ¿Qué pasa con Edith? Edith es sumamente inestable, es rebelde, es de armas tomar, es muy decidida. Tiene su mamá Inés, y ahí sí hay una historia, que esa sí se las paso, porque me parece casi que García Márquez.
El papá de Edith, o sea, el esposo de esa señora Inés, se muere en un accidente. Tenían un matrimonio bastante convencional, cada quien hacía lo suyo, que sé, de esos años. Y entonces se muere el señor, y cuando le entregan las cosas en un accidente de carro, cuando le entregan las cosas del accidente, lo que queda, le entregan a Inés, a la viuda, le entregan un abrigo que no era de ella, y era un abrigo de mujer. Y esta mujer se desconfiguró totalmente, porque quería decir que su esposo había estado siendo infiel toda la vida, según ella, y que ella estaba viviendo una verdad que no existía. Entonces esa mujer se desconfiguró por completo porque habían dado a este hombre con una mujer y hasta se murió andando con la mujer, seguro quién sabe dónde venía y todo lo demás. Un poco de ahí viene la cita. Por eso, con 13 años, me vi obligada a convertirme en la madre de mi madre y almacenar el dolor por la pérdida de mi padre en un lugar imposible de alcanzar. El sueño de mi futuro brillante se había quebrado y con mi presencia me quedé allí como prueba viviente, etcétera, etcétera. Es decir, ella tenía 13 años y la pérdida de su padre y la desconfiguración de su madre la afectan mucho en su forma de ser. ¿Por qué digo que el cuento es García Márquez? Porque como 30 años después, alguien se acerca y le dice a Inés, oiga, nunca, porque me pareció tan indelicado, pero mi esposa le había dado a su esposo el abrigo porque él dijo que usted podía arreglárselo un daño que tenía. Entonces se pasó toda la vida pensando en la infidelidad que no había existido. Pero bueno, entonces sí es como terrible, ¿no? Y luego Edith tiene una hijita que se llama Amy. Ya vemos que ella es rebelde, mucho de cuestiones de izquierda, pues es la época, los años 70, anda con... Sí, ya no les voy a contar. Pero en todo caso, en esos encuentros y desencuentros, tiene una hijita que no es de Andrea. En algún rato estos encuentros y desencuentros, Andrea dice, esta es la mujer. Andrea, cuando la conoce, tiene ya su vida organizada. Él tiene una novia, que es la que correspondía, digamos, entre comillas, pero él hace su evaluación de Marino y dice, estos sentimientos tan fuertes que ha despertado esta chica en mí, yo no los voy a poder superar con mi novia. Y no, entonces disuelve su compromiso y se dedica a perseguir a esta niña a lo largo de la vida. ¿Ya? En alguno de estos reencuentros, él dice, ahora sí, ya somos felices, va con el matrimonio. Y dice, el matrimonio es una tumba donde no tengo ninguna intención de enterrarme, le dice Edith. ¿Quién dice que vaya a ser una tumba? Es la institución misma la que lo dice, una prisión en la que uno de los dos está obligado a sucumbir. La pareja monógama es una reliquia del patriarcado. Eso es tan de izquierda. Pero nosotros nos amamos, dice Andrea. Sí, ahora, pero ¿y dentro de 2 años? ¿Y dentro de 3? Creer que las cosas no cambian roza el ridículo. Y la palabra ridículo hizo que se me subiera la sangre a la cabeza, dice Andrea. ¿Ok? Entonces esos son los encuentros, desencuentros. Pongo el diálogo porque dibuja bastante a Edith. Y aquí hay algunas citas de esta relación que no les voy a contar, pero hay unas citas. Dice, en el fondo lo que nos unió fue que ambos éramos personas solitarias, teníamos nuestros espacios interiores y fueron esos espacios los que nos permitieron navegar uno al lado del otro tanto tiempo con cierto grado de armonía. Otra cita en otro momento, estar unidos manteniendo la diversidad. Apreciabas mucho ese concepto, lo veías como la única forma posible de libertad en el seno de una pareja estable. Otra cita, estaba la realidad, un hombre y una mujer enamorados que descubren el uno el mundo del otro, pero a esa realidad se le sumaban infinitas más. Y está acá, que es desde el presente, su solitario, dice, desde que tu voz y tus pasos han dejado de resonar por la casa, yo he empezado a descuidarme. Cuesta existir cuando no te reflejas en la mirada del otro. ¿Ya? Insisto en la forma en que están dichas estas reflexiones. O sea, no son unas reflexiones, son unas reflexiones que nosotros le escuchamos a otro en un diálogo, o sea, como lo había explicado antes. No son unas reflexiones que me tratan de convencer a mí, yo las escucho. Y uno dice, sí, no, no seas cursi, o cosas así, ¿no? Ya son los comentarios que uno puede hacer. ¿Qué otra cosa yo alabo del texto y que hace que el lector quede envuelto,
que le sea placentero leerlo, es esta relación a las cosas sencillas, ¿sí? Cosas sencillas. Dice, tenías la costumbre de dejar lista por la noche la mesa para el desayuno del día siguiente. ¿Y eso para qué? Te pregunté poco después de mudarnos a la isla. Total, si apenas desayunamos un café y un té. Dice Edith, porque es un ejercicio de esperanza. ¿Qué tiene que ver la esperanza con las galletas y la mermelada? Tiene que ver con el día y la noche. Ante la oscuridad estamos desamparados, carecemos de certezas, lo único que podemos hacer es esperar a arribar de nuevo a la luz del día. Prepararse para la mañana siguiente significa invitarla a volver. Ve, entonces uno dice, sí, yo también como mermelada, qué bonito, me gusta la de frutilla. Cosas sencillas, dice Andrea, fin de la tristeza, me dije al verlos desembarcar. Este verano me compro una barquita y me voy a hablar con los delfines. Uno dice, se ve envuelto, contagiado. Qué bonito hablar con los delfines. Pensé que en el fondo toda la vida no es otra cosa que plantar bulbos, enterrar semillas que nunca podremos tener la certeza de ver florecer. Y con lo de la apicultura, pues esas abejas ya como no estaba Edith, ya iban hacia la tumba que volaban, hasta que él dice, no, tengo que cuidar las abejas, y ya comienza a averiguar cómo es la cosa, porque eran de Edith las abejas. Y después ya hace sus reflexiones sobre las abejas. Las abejas parece que en su corta vida tienen unos roles que cumplir, porque para cumplir el ciclo de vida de todas, ¿no? Entonces, no sé pues si le habla a las abejas, ¿no? Dice, vivís 20 días, pensé volviendo a cerrar la colmena, y nosotros vivimos décadas y décadas, pero ambos estamos obligados a no parar de aprender, y a lo mejor es por eso por lo que congeniamos tanto con vosotras. Ok, hasta aquí yo creo haber dado algunos recursos con que la novela engancha. Es placentero leerla. No va usted a cambiar su vida después de leer la novela, no, pero es una novela que es agradable de leer. ¿Y cómo hace que sea agradable, no? El narrador, las reflexiones, etcétera, etcétera. Está acá también, perdón. Los jardines descuidados. Los jardines se cuidan para dejárselos a los que vienen detrás, pero al final nosotros nos moriremos y el jardín desaparecerá. Te rodeé los hombros con el brazo, te apreté contra mí. Con la vida nunca se sabe, tanto para lo bueno como para lo malo, siempre es mucho más creativa que nosotros. Y otra que está acá a mí me causó cierta gracia. La idea de la sabiduría autogeneradora de la Tierra únicamente podía imponerse en nuestros tiempos, ahora que la mayoría de las personas viven ya en ambientes artificiales. Mientras el ser humano tuvo que luchar con la Tierra para obtener alimento y supervivencia, a nadie se le ocurrió pensar en la bondad innata de la naturaleza. Entonces ahora en verdad que andamos diciendo, hoy la naturaleza, cuidado la florcita, respeta, el monte me habla, la Tierra me contesta, ya antes no. Y luego están las grandes decisiones que tienen mucho que ver con la historia de amor, y por eso es que no les voy a contar, porque no les voy a contar la historia de amor, pero esta a mí me llamó mucho la atención y la quise traer porque, aparte que son grandes decisiones en la historia, hay allí un trabajo de lenguaje, es decir, cómo lo expreso, y me pareció muy interesante. Me pareció bien logrado. Andrea en diálogo con Edith. Edith, su pareja, ¿verdad? En estos reencuentros hay un momento en que se vuelven a encontrar, ya todos están más serenos, la relación marcha bien, pero hay un rato en que Edith dice, con calma desafecta y una cadencia lenta, me dijiste, ya no estoy yo sola. Le pregunta que si la relación es importante, y dice que no sé cuánto, y él termina diciendo, me da igual, con niño o sin niña, yo te quiero igual. Pero es esta expresión, ya no estoy yo sola. Luego Andrea, en diálogo con Amy, es decir, mucho tiempo después, en este presente, Amy, esa hijita de Edith, ha crecido, también se ha ido de casa, y Andrea va a buscarla y le dice, tengo un salvavidas preparado para ti, vente. Y esa joven usa la misma frase que su mamá, ya no estoy yo sola. ¿Ya? Y entonces veníos, dice él, vengan los dos. Me parece, no creo que sea gratuito el uso de exactamente la misma frase de una generación a otra. Y me parece que expresarlo así escamotea, elude unos lugares como más melodramáticos que decir, no, tengo una hija producto de un amor o de una relación fracasada o algo así.
o la maternidad, o decidí, o yo qué sé, solamente dice, ya no estoy yo sola. A mí me gustaría después oírles las interpretaciones a ustedes, pero me parece interesante una mujer con una hija y que no hable tanto de maternidad y que madre solo hay una, ninguna cosa, sino que yo ya no estoy sola y presentarse así, así me quiere, me tomas o me dejas. Y también me parece interesante la reacción de Andrea. Ok, no importa, ven, o sea, si ya no estás sola, no importa. Ya tampoco hay el de averiguar y ok, ¿por qué? Y que ni sé qué, ni sé cuándo. Ven, me parece interesante. Pero me parece que vale debatirlo, conversarlo. ¿Y qué pasó? Ok, el libro termina con todo este cuento, un poco diciendo esto, ¿no? ¿Qué ha sido esta relación que hemos tenido y la que hemos tenido con la vida, sino una gran historia de amor? Entendemos entonces que el libro nos quiere hablar de esta historia de amor, no solo como la relación entre ellos, sino la relación con mucho más, ¿no? Con su medio, con las cosas, con los padres, con los hijos, todo eso y con las cosas sencillas, ¿no? Uno podría decir, entonces termina diciendo el libro que las cosas sencillas son importantes. Sí, eso termina diciendo, pero es un lugar común. Sí, es un lugar común, pero también es un lugar común que ahorita parece importante. Yo no sé si se acuerdan de la película que ganó el Oscar este año, no sé si alguien la ha visto, Todo al mismo tiempo en todas partes. Es una película bien extraña. Uno termina mareado con la película, hay gente que no le gusta o que no la logra terminar de ver. Pero al último lo que la película, después de semejante relajo y cómo nos mueve y nos sacude, lo que dice es be kind, sea amable. Eso es lo que uno termina pensando. Entonces como que las cosas chiquitas en este mundo turbulento terminan, estamos regresando a eso, estamos repitiendo mucho, repitiéndonos eso un poco porque de repente eso es lo que nos sirve para vivir. Pero en todo caso, ya esas son reflexiones, pero no es un libro descolocado, es un libro que está diciendo algo que se está repitiendo en distintas manifestaciones culturales. Y yo hasta ahí me debería quedar. Y ese es el libro y esa es mi relación con el libro. Pero entonces me voy a poner impúdica y voy a hablar de algo personal con respecto al libro. Les cuento. Yo leí Donde el corazón te lleve en los 90s, ¿verdad? Cuando apareció. Lo leí. Y entonces lo leí y me gustó. Ya, entonces yo fui donde unas amigas inteligentísimas y yo les dije, he leído este libro. Y me hicieron callar, diciéndome, no digas eso no se dice. Ya, que te gusta Susana Tamaro, no se dice. Es un libro demasiado meloso, eso no se dice. Es una feminista brava. Entonces yo dije, caramba, debo ser yo. Ok, entonces ahora que fue este año, debo ser yo que soy, ¿verdad? Pues no tengo mis limitaciones, porque pena que me gustó, pero me gustó. Fui demasiado honesta y lo dije. Y entonces, 30 años después, no he leído más de Susana Tamaro. No he leído nada, porque me quedé curada. Me dijeron que eso no se lee. Ya, entonces no leí. Y 30 años después, sale este otro libro y es una gran historia de amor. Y yo dije, ahora voy a leer el libro, porque han pasado 30 años y ahora sí yo soy también inteligentísima y soy suficientemente racional y cínica como para leer este libro y hacerlo pedazos. Y lo leí y me gustó de nuevo. Y me volvió a gustar. Entonces, hay dos posibilidades. La única que acepte que soy una lectora insulsa, pero como no tiene la autoestima alta, yo dije, no, me voy a poner a averiguar, porque seguro que mis amigas inteligentísimas de la primera vez estaban equivocadas. Y yo voy a encontrar reseñas en que digan que los libros de Susana Tamaro son buenísimos. Y aquí viene de nuevo Bansky con la misma frase. I don't believe in anything, I'm just here for the violence. Estoy aquí, no creo en nada, pero estoy aquí por la violencia. Y aquí miren que me he esmerado en poner los rasguños de violencia y la rotura y todo de violencia. Me pongo a leer y no encuentro nada que no le haga pedazos a Susana Tamaro.
Ya al menos la crítica, leí en español, no debe haber muchas cosas en italiano, pero leí en español, leí mucho en El País, que tiene buenos críticos literarios, y dicen cosas horribles. Esto acá, la primera cita es de un artículo, no es del País, sino de la revista Cambio, pero es sobre la novela Anima Mundi, que viene después de Donde te lleva el corazón, y dice que la novela de la escritora italiana Susana Tamaro ha creado una gran polémica. Anima Mundi, de la que no hemos hablado hoy día. Un análisis detallado de la obra, de las declaraciones de las declaraciones de la autora y de su biografía, permiten concluir que es un libro conservador, reaccionario y anticomunista. Y esas tres cosas se repiten en la crítica de casi toda su obra. ¿Ya? Pero es una crítica virulenta. Le dicen que es corintellado, ya que esas historias son lugares comunes. Dicen que es empalagosa. Dicen que es un texto de autoayuda y la ponen junto con nuestro amigo Pablo Coelho. Sí, que es un texto de autoayuda, ya que anda ahí edulcorando todo. Que Tamaro sermonea. Acuérdense que ella es católica y ha escrito unos artículos para una revista católica, ¿no? Entonces, que Tamaro sermonea. Pero ya hemos visto que usa recursos, que no es que me está diciendo qué hacer, sino que era lo lógico del personaje, ya, en los textos que he leído. Es una felicidad que se vende. Bueno, la trata muy mal. Esta gente también inteligentísima, y yo no encontré nadie que me diga que está bien, era la violencia. Y por otro lado, en una revista católica, dice que su obra es Encanto, Luz, que tampoco digo no me ayude, Encanto, Luz y Limpieza, una creación literaria que aspira a iluminar la vida real. Entonces, pero la poca gente que sí la alaba, la dice, sí, que es siempre una mirada de esperanza, ¿sí? Su tratamiento hay una mirada de esperanza. Ok, entonces esta es la violencia de la que estamos hablando, y ella se defiende, ¿no? También en El País la han entrevistado, pero la entrevistan con saña, exactamente, con saña, le preguntan con saña. Entonces ella ahí se defiende, ¿no? Miren, los años de las entrevistas son anteriores, ¿no? El 12 y el 2007. Dice la primera cita: para el gusto de muchos críticos, Tamaro exagera con la miel. Sus novelas, consideran, están demasiado llenas de buenos sentimientos. Y ella se muestra molesta. Hablo de temas duros, no hay sombra de buen rollo ni en mí ni en mis textos. La verdad es que yo no me defendería, pero ella sí se defiende. Luego dice: estoy a favor de una ley de aborto, pero siempre intentaré convencer a una mujer para que no lo haga, aunque reconozco que en algunas fases de mi vida tal vez yo misma habría abortado. En cuanto a la eutanasia, Tamaro sostiene que legalizarla sería el fin de la civilización, se acabaría desenchufando a muchos ancianos enfermos, incluso solo para ahorrar dinero. Tamaro en el 2007 dice: el auténtico tabú de nuestros días no es el sexo, sino el corazón en la complejidad del ser humano, con sus luces, sus sombras y el misterio de la existencia. ¿Ya? Entonces la escritora se defiende, ya digo yo que yo no me defendería, pero ella sí. Y ya, algún crítico también, en uno de esos artículos decía una mujer, me dice: pero todo lo que ustedes dicen yo no lo encuentro en la obra. Es decir, que un poco toda esta virulencia, y aquí estoy por la violencia, es por ella fuera de la obra. O sea, por declararse católica, o tal vez parecería por ahí la cosa. O de repente por ser una mujer extraordinariamente exitosa en ventas, podría ser, con este tipo de libros. ¿Quién sabe? No importa. Vamos a ver. Esa es la violencia. Otra que ella se defiende, ya esta sí es del año pasado, dice: odio las ideologías, son las jaulas en las que nos quieren obligar a vivir. Las ideologías son un velo sobre los ojos que nos impide ver la realidad. Siempre han sido la forma más cómoda y sencilla de manipular a las masas. En nuestro bagaje evolutivo está la necesidad de la tribu y la de demonizar al oponente para sentirse del lado correcto. Entonces la han demonizado mucho a doña Susana Tamaro. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿No? ¿Cuál es tu opinión de Susana Tamaro? No, te digo que a mí me gustó los textos, y yo a ella no la conozco, no sé, no la conozco, no. Yo primera vez que la leo, ¿no? Y lo comentaba, o
pareció súper historia de amor. O sea, súper, y ahora encuentro en tu análisis, encuentro como razón para esa sensación de la súper, porque es una relación es una relación de amor de todo con todo en ese contexto de ellos, ¿no? Y además me pareció que este narrador, o sea, al tener ese narrador de toda la vida y de toda la historia de amor, como que tengo que creerle, pues, ¿no? No tengo a nadie más para que me diga, no, así no, él no lo está viendo con objetividad, él no, alguna cosa, ¿no? Solamente es lo de él. Pero me gustó muchísimo lo que tú dijiste, no hemos sido invitadas. Nosotros estamos ahí con el oído, escuchando esa conversación de él con esta Edith. Y lo de las reflexiones de él a veces resultan, o esas conversaciones, porque son de él, ella es muy Más contestataria. reaccionaria, ella es muy libre, muy sin prejuicios, etcétera, etcétera, de lo que él nos dice, ¿no? Y creo que este suspenso en el que nos tiene, que uno efectivamente quiere terminar el texto para saber, por favor, qué le pasó a Edith, ¿dónde está Edith? Porque no se dice. ¿Y quién es Marco? ¿Quién es Annie? Tampoco se dice, sino que se va esto desenvolviendo lentamente a medida que él va Avanzando. explicando, ¿no? Avanzando. Y hay momentos en que sí, efectivamente, esa relación con su madre y la muerte de su madre, o sea, conmueve, ¿no? Conmueve. Y claro, el cuento, feliz cuento, ¿no? El matrimonio que se da, los anillos, al final del texto, ¿no? Ese matrimonio que él siempre aspiró a tener y que nunca lo tuvo y que se da ya al final. Entonces, pero sí pasan cosas terribles, que no les voy a contar, pero sí, sí pasan muchas cosas terribles, sí pasan ellos. Entonces, esa visión positiva es de él, y uno sí dice, ve, a mí hay ratos que digo, ve, ya está chochando, pero es él. O sea, porque uno debe pensar que es un narrador que tiene su forma de pensar, ¿no? Su perspectiva. Pero un súper narrador también, súper que le pasa de todo, de todo le pasa. Y aguante, ¿no? Marino, sí. ¿Algún otro comentario? ¿Ya saben por qué traje a Bansky? Por la violencia. En verdad es con saña que recibe críticas muy fuertes Susana Tamaro, ¿no? Pues ahí está. Dime. Me parece que perdón. esta novela, la anterior, salió en la década de los 70, me parece. No, 90. 90, perdón. La primera. Ya. Y todavía estábamos nosotros en la época de las lecturas difíciles, las propuestas de lectura difíciles. Y yo siempre le preguntaba a mi querido Miguel Donoso Pareja, que en paz descanse, ¿por qué escribes en difícil? Yo no te entiendo, tienes que explicarme lo que escribes. Y entonces él decía que esa era la tendencia, porque había que hacer trabajar al lector, y así el lector aportaba con sus propios sentidos y le daba más sentidos o significaciones a la obra, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también influyó en rechazar esto tal vez por la sencillez con la que está escrito. Porque si pensamos en el manejo del discurso que hay en la novela, en esta o en cualquier otra de Susana Tamaro, es así como transparente, sencillo, no hay complicaciones, ¿no? Entonces pienso que también fue un poco la época en que surgió. Ahora estamos más bien volviéndonos a acostumbrar, o volviendo a acostumbrarnos a leer cosas sencillas en donde buscamos las significaciones por otro lado, ¿no? Donde no es todo tan metafórico, en donde tal vez le hemos dejado las dudas para ver si es que hemos entendido o no hemos entendido la mitad de las cosas a la poesía lírica moderna, que es bien críptica, ¿ya? Pero la narrativa en esta época ya como que es diferente, ¿no?
ya no le estamos pidiendo, ¿no? Ya el lector exigente como los del país, que acaban con la gente también, ¿no? Ya no están tanto a la expectativa de ese tipo de literatura. Pienso que ella escribió de una manera, en la época en que comenzaron a salir sus obras, no era la mejor para esa forma de escritura. Esa es lo que Ahora, también confieso que por esta presentación releí fragmentos de Donde te lleva el corazón y sí lo sentí menor. Pero claro, han pasado 30 años de ella como escritora y de mí como lectora. O sea, sí han pasado, pero ¿algún otro? María Fernanda, tú ibas a decir. A ver, yo leí el texto del celular, 100 páginas. No sé cómo corresponde eso, sería una tercera, un poquito menos de la tercera. Entonces, me pasó algo, por eso digo cuánto he leído, porque realmente no es puede no ser un criterio bueno porque no lo he leído totalmente. Pero me pasó esto que siempre me tengo que detener cuando me enseñaron a hacer algo de este análisis literario. Siempre me decían, pero es un error en el que caigo frecuente. A ver, no confundan el narrador y el autor, el narrador y el personaje. ¿Ya? Entonces yo siempre caigo en ese error. Y como yo sí había leído a Susana Tamaro y leí la que tú estás diciendo, esa que fue muy famosa. Entonces cuando empecé a leer, yo empecé a leer a una mujer. Y en eso y también me confundió que el nombre Andrea, que es un nombre en italiano de hombre, pero que para nosotros no suena femenino. Entonces yo empecé a leer y llegó un momento que parecía, ¿de quién está hablando? A ver, Andrea, no, Elida es la mujer, o sea, ¿quién es el hombre? Sí llegué a la conclusión, sobre todo al principio, en las primeras páginas, sentí un discurso femenino. Me costó creerle de que era un discurso masculino. Me apena mucho decir esto porque dicen que no debemos caer ya en eso, que no hay... No, pero eso es escritura, es decir, yo sí estuve atrás de eso y me pareció que estaba bastante bien hecho y hay un par de cosas que yo dije, así no habla un hombre, por más que sea, porque había un diminutivo, una cosa. Sí, un par de diminutivos, una cosa, pero más que nada por esos diminutivos yo dije, de repente son traducción, son una cuestión de la traducción, podría ser. Y lo otro es que me recordó mucho, yo era devoradora de las novelas políticas. Yo empecé leyendo todo tipo de críticas cómicas, todo lo que caía en mis manos yo leía. Yo así me hice la lectora que soy hoy. Y yo era devoradora de Corita Llano, cuando era pelada. Después me cambié a Bárbara Carla, porque me parecía, estoy hablando de adolescente, sentía que Bárbara Carla era menos previsible. Previsible en el final, pero menos previsible en la historia lineal. Que Corina Tellado, que no era ninguna belleza, pero tenía un pelo negro y unos ojos azules enormes, o sea, esa diferencia sí logré captar. Y me enganché más con las novelas de la Bárbara Carla. Entonces, me acordé mucho, vuelvo a decir, no la terminé, no sé qué tan complicada o compleja fue la historia, pero pensé en las novelas de Bárbara Carla que me gustaban tanto porque no era tan previsible la historia. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿No? Entonces, en vista de que no ha habido violencia, yo cuelgo los guantes. Y muchas gracias. Eso es. Sí lo recomiendo, incluso de regalo, puede ser es un